Buenas noches. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas. ¿Nos Hola escuchamos? Raúl, saludos a ti y al auditorio. Muchas gracias. A ver, Bárbara, platícanos un poco, danos a conocer. No se activa esta semana el botón de emergencia. Es correcto, Raúl, como lo mencionabas hace unos momentos, en la ocupación hospitalaria cerramos la semana con el 27.4% de la ocupación y en el tema de la incidencia semanal, que quiere decir esta incidencia es una tasa por millón de habitantes de quienes iniciaron síntomas en esa semana epidemiológica. En ambos estamos, como bien lo decías, prácticamente a la mitad, pero esto no significa que podamos bajar la guardia. ¿Por qué? Porque apretar el botón de emergencia sería una cosa terrible para la economía porque tendríamos que parar prácticamente todos los sectores. Entonces, queremos seguir reactivando la economía, por supuesto, sabemos que hay mucha gente también ya pasándola mal con muchos meses sin ingreso. Pero al mismo tiempo tenemos que cuidar la salud y entonces todos tenemos que poner de nuestra parte. Las empresas que ya están abiertas deben de cuidar los protocolos y la población en general pues debemos de seguir todas las medidas de salud y una medida muy importante que se ha descubierto ya con las últimas investigaciones, Raúl, es el tema del uso de cubrebocas. Entonces no podemos aflojar y pues tenemos que seguir llamando a la población a que se cuide y a que cuide a la gente de su alrededor y al personal médico que ya lo mencionaban también al inicio de tu programa. Así es. Oye, Bárbara, a ver, este semáforo, estos índices, ¿cada cuándo se van a dar a conocer por parte del gobierno del estado? Se darán a conocer cada semana. La ocupación hospitalaria la actualizamos todos los días, sin embargo hay que esperar al término de la semana para ver realmente cómo termina el cierre. Y el tema de la tasa de incidencia semanal, ahí sí tenemos que esperar, ahí no se puede actualizar cada día, se tiene que esperar a que termine la semana epidemiológica para ver todas las personas que comenzaron síntomas en esa semana epidemiológica y que fueron confirmadas para COVID. Oye, Bárbara, ¿cómo se saca esa tasa? A ver, sí entiendo que son 400 casos por millón de habitantes. Si somos 8 millones de Jalisco, estamos hablando de 3,200 personas aproximadamente. Pero ¿cómo se alimenta este dato? ¿De dónde lo sacan ustedes? Es correcto. Bueno, este dato se alimenta de todos la información que nos da Radar Jalisco, de todos los laboratorios que participan, tanto privados como el laboratorio de la Universidad de Guadalajara y el laboratorio de salud pública y también el laboratorio del IMSS. Con esta información lo que se hace es contar a todos los positivos que iniciaron síntomas en esa semana, es decir, este indicador va retrasado una semana porque quienes se confirman hoy, por ejemplo, que es lunes, probablemente iniciaron síntomas en la semana anterior y se cuentan a todos los que iniciaron síntomas en esa semana epidemiológica. Más se hace un porcentaje de un cálculo de cuántas personas que estaban con sospecha de COVID pudieran haber dado positivo y para esto se le aplica la tasa de positividad. La tasa de positividad es cuántas personas de cada 100 pruebas realizadas resultaron positivas. Entonces, más o menos andamos entre un 35-36% de positividad y entonces lo que hacemos es también a todos los casos sospechosos que iniciaron en esa semana, se les aplica este porcentaje y se suman al total de los casos confirmados de esa semana. ¿Cómo se saca este caso de los sospechosos? Y te lo pregunto porque aquí mismo en la empresa, por ejemplo, tuvimos casos sospechosos, hablaban al teléfono de Radar Jalisco, les decían, no, tú no eres candidato, los síntomas que tienes no ameritan la prueba, vete a tu casa, cuídate, mantente atento y ahí estate, ¿sí? A otros les han pedido hacer el examen, la prueba, y les dan cita para acudir ahí al estacionamiento del centro universitario a hacerle la prueba. Estos casos de sospechosos que los mandan a su casa, ¿cómo los contabilizan, Bárbara?
Bueno, tanto la Universidad de Guadalajara como los otros laboratorios y el laboratorio estatal lo que tienen es un algoritmo, se les llama así, que a través de una encuesta epidemiológica determinan realmente cuál es el nivel de riesgo que haya, que la persona tiene de tener la enfermedad de COVID. Desde cuánto tiempo estuvo con un contacto positivo, qué síntomas tiene, etcétera. Este algoritmo es, digamos, algo como una especie de tablero de serpientes y escaleras para que la gente se lo pueda imaginar. Y entonces, si vas cumpliendo ciertos requisitos, te conviertes en un caso sospechoso que amerita que se te realice una prueba. Bien, ahora, ¿cómo se da seguimiento a las personas que se quedan en su casa de que a lo mejor los síntomas que tenía, porque los síntomas a veces son diarrea, a veces es fiebre, a veces malestar en la garganta, a veces dificultad para respirar, que me parece que es el principal elemento, el perder el gusto y el perder el sentido del olfato, son algunos de los elementos que ustedes mismos y que las autoridades han señalado. ¿A esas personas sospechosas se les da algún seguimiento? Es correcto, Raúl. A la mayoría de ellos, cuando ya tienen síntomas, a través de los call center o de las brigadas que hay en cada región de epidemiólogos, se les da seguimiento de cómo están sus síntomas y también, pues lo que les pedimos es que si se van a agravar sus síntomas, pues de inmediato acuda al hospital o llame al 911 para que se le refiera al hospital que le corresponde. Y aquí hay algo importante, Raúl, justamente en el ánimo de mejorar pues el seguimiento que se les da a estos pacientes, se están ampliando las capacidades del call center, pero también se está pensando en implementar nuevas estrategias, como por ejemplo a los casos que tienen ya síntomas, poderles proporcionar a aquellas gentes que no la puedan comprar algún oxímetro para que se estén midiendo la oxigenación de la sangre. Déjame preguntarte, y aprovecho la comunicación contigo, que seguramente tienes el dato y si no, sé que me lo vas a conseguir. A ver, algunas personas han intentado ir directamente, por ejemplo, al Hospital Angeliano, pero no lo reciben porque no tiene que ser tiene que ser canalizado a través de otro hospital. ¿Cómo funciona esto? Si nos platicas todo el procedimiento para entenderlo un poco mejor, Bárbara, y que sea de utilidad para nuestra audiencia. Sí, mira, es muy importante la pregunta que haces, Raúl, justamente para evitar, uno, la saturación de los hospitales y dos, que las personas se pongan en riesgo al acudir a su propia pie a un hospital exclusivo de COVID. Existe un organismo regulador que es el SAMU, que es el organismo de emergencias. Este organismo está conectado tanto a los call center como al 911 y es el organismo que debe hacer las referencias hospitalarias porque va a considerar, uno, si tienes una afiliación con una seguridad social o con un seguro de gastos médicos privados o si correspondes al ISSSTE y el SAMU conoce además la ocupación hospitalaria en todo el estado. Entonces es muy importante que en la medida de lo posible mantengamos este orden justamente para evitar la saturación hospitalaria. En el caso específico del Ángel Leaño, es un hospital exclusivo COVID que solamente recibe pacientes que ya tienen una prueba positiva y que ya pasaron la etapa de peligro, es decir, ahí vamos a tener pacientes en recuperación que permitan liberar camas, por ejemplo, en el Hospital Civil o en el Soquipan, para poder atender a pacientes más graves en esos hospitales. En el Hospital Angeliano ya solamente supervisar la recuperación de estos pacientes. Entonces, cada hospital, aunque sean de COVID, tiene un vocacionamiento, hay hospitales que tienen más ventiladores que otros y también en cuanto a los médicos, hay hospitales con más médicos especialistas, por ejemplo, para las terapias intensivas. Entonces, por eso es importante que la población llame a los call center o llame al 911. En el 911 también se les puede referir directamente a los hospitales que le correspondan.
Bien, entonces el camino, la ruta a seguir en caso, por ejemplo, de que yo empiece a sentir algún tipo de malestar, es hablar por teléfono, los teléfonos que aparecen ahí en la pantalla, que ahorita los ponen, y de ahí me van a hacer una encuesta y ahí me van a decir, pase usted a hacer el examen o le vamos a ir a hacer la prueba a su casa o váyase a su casa a descansar y recuperarse. O sea, ese es el punto de partida. Es correcto, Raúl, o incluso si ya los síntomas son graves, lo que te van a decir es, va una ambulancia en camino y lo van a llevar al hospital. Bien, y de ahí ya te canalizan al hospital correspondiente, ¿sí? Ahora, Es correcto. ¿qué tipos de pruebas se están haciendo? ¿Son las PCRs, es correcto, o las moleculares? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, Bárbara? Sí, estamos haciendo las pruebas PCR. Las pruebas PCR son las que conocemos, seguramente ya mucha gente que nos está viendo se las han aplicado, del cotonete gigante que te introducen en la nariz o en la garganta. Y Hasta el estas cerebro. pruebas lo que detectan, sí, casi hasta el cerebro, estas pruebas lo que detectan es la existencia del virus, identifican partes del ARN del virus y entonces quiere decir que en ese momento tienes la enfermedad. También estamos realizando pruebas serológicas, que son las que se les ha conocido como pruebas rápidas. Ese es nada más, te pinchan el dedo, como los exámenes del azúcar, por ejemplo, y esa gotita de sangre se pone en un cartucho parecido al de una prueba de embarazo y entonces esa prueba serológica lo que te va a decir es si tienes anticuerpos. Hay dos tipos de anticuerpos que se detectan en esas pruebas, los anticuerpos que primero reaccionan en el cuerpo, que son los IgM, se les conoce así, y después los anticuerpos que reaccionan ya cuando la enfermedad, digamos, ya vas de salida, que son los anticuerpos de memoria y los que posiblemente nos den la inmunidad, que son los IgG. Entonces, dependiendo la etapa en que hayas iniciado síntomas, es la prueba que se te va a aplicar. Bien, y es lo que determina esto. Déjame preguntarte algo más sobre el tema. Ya sé que no eres médico, pero veo que manejas perfectamente los términos. El mensaje que mandó el doctor Petersen el fin de semana, dramático sobre el tema de no hay médicos y los que están agotados. ¿Cuál es el estatus que tiene actualmente Jalisco respecto a los médicos y sobre todo también muchos de ellos se han contagiado, Bárbara? Es correcto. El recurso humano es lo más valioso que tenemos para el manejo de esta epidemia y es un recurso escaso. No hay especialistas para todo el sistema como se requieren. No hay la cantidad de médicos, incluso generales, para la situación que estamos viviendo en el estado y en el país. Y por ponerte un ejemplo, simplemente en la Secretaría de Salud estamos trabajando con 3,500 personas menos, porque es personal de riesgo, ya sea porque es mayor de 60 años o porque tiene alguna comorbilidad como hipertensión, obesidad o diabetes. Y solamente hemos podido contratar 523 personal médico para compensar esta baja. Y a eso hay que Esos sumarle que 3,500. tenemos camas nuevas. Exactamente, o sea, para compensar 3,500 hemos podido contratar a 500 en números. Y tenemos, por ejemplo, 274 camas en el Hospital Angeleaño, que antes no existían. Tenemos 100 camas más en el hospital geriátrico, que está al lado del Hospital General de Occidente, que antes no existían, y pues se tienen que cubrir todas esas camas. Hemos buscado también traer médicos de los centros de salud, sin dejar desprotegidos los centros de salud, y hemos comisionado alrededor de 431 médicos, es decir, tenemos alrededor de 1,000 médicos para en total cubrir esos que se nos fueron, pero como bien lo dice el doctor, y creo que el mensaje nos lo dio no como secretario de salud, sino como médico también, pues están agotados y se han contagiado también más de 1,900 médicos, 450 derivado de su trabajo, es decir, en algún hospital COVID se han contagiado, pero también 1,400 se han contagiado en sus colonias, en el súper, en distintas actividades de transmisión comunitaria.
Bien. Por último, Bárbara, seguramente debes de conocer, este fin de semana se generó mucha expectativa sobre el botón de emergencia. ¿Cuáles serían los sectores que se van a suspender en caso de que lleguemos a esta posibilidad y que se estará anunciando sábado o domingo, según entiendo, cada semana? No sé si ya tienen definido qué día, sí, para que las personas estén atentas. Si, por ejemplo, el próximo domingo llegáramos a sobrepasar alguna de estas dos índices que ya nos mencionaste, ¿cuándo se para la actividad y cómo sería ese proceso? Sí, bueno, trataremos de que sea, si vemos que vamos hacia allá, trataremos de ir avisando lo antes posible, pero efectivamente, Raúl, sería terrible porque separaría prácticamente toda la economía. Separaría todo lo que sea abierto y separaría también lo que es una actividad, las actividades esenciales, dejando solamente la distribución de alimentos abierta durante esos 15 días. Todo lo demás tendría que cerrar, incluso el sector público, salvo seguridad y salud. O sea, es un cierre total en esto. Esto, de alguna forma, se anunciaría con cuántos días de anticipación y entonces aquí no habrá sectores esenciales. No, salvo el de distribución de Los que alimentos, y se mencionas. trataría de avisar un par de días antes, por lo menos. Y lo malo, Bárbara, es que hace un rato ya veíamos que la gente está saliendo, Lázaro Cárdenas ya con mucho tráfico, López Mateos igual. Híjole, está complicado, ¿no? Sí, está complicado. Vemos que la gente tiene que, pero también hemos visto situaciones de mucha irresponsabilidad, como las clausuras que han hecho algunos ayuntamientos. Entonces, pues necesitamos todos poner de nuestra parte porque todavía hay mucha gente sin trabajar y necesitamos también que esas personas puedan pues regresar a sus trabajos y obtener un ingreso, aunque sea el más mínimo, para subsistir. Estamos viendo el video de esa fiesta, o sea, no fue por ir a trabajar, sino era una fiesta ahí en Tlaquepaque y que fue clausurado el lugar precisamente el fin de semana. Bueno, lamentablemente hay una gran diferencia, me parece, entre los que tienen que salir a trabajar con los que de alguna forma, pues, bueno, están aburridos quizás. Bárbara, muchas gracias. No sé si quieras agregar algo que no te haya preguntado. Pues gracias a ti, Raúl, insistir en que todos nos debemos de cuidar, que la epidemia no la resuelve desde el gobierno y no la pueden resolver solo los doctores porque no hay cura y no hay vacuna. Esta epidemia la vamos a resolver entre todos y lo que tenemos que hacer es mitigarla lo más posible, cuidándonos y siguiendo las recomendaciones de salud. Gracias, Bárbara. Te mando un saludo. Muy buenas noches. Gracias por tu amplia explicación. Saludos. Buenas noches.